¿Cómo pasa el tiempo rápido, no, hermanos? O nomás a mí me parece. ¿Hace cuánto que estábamos celebrando, se acuerdan? El culto de crucifixión. ¿Alguien recuerda? Hace ya un tiempito, unas semanas, y ya pasó, y luego estábamos celebrando la resurrección. Bueno, para ser exactos, hace 50 días que estábamos con la celebración de lo que conocemos como Semana Santa, o que se conoce como la Pascua, lo que quiere decir que si han pasado 50 días, es que hoy es domingo de Pentecostés. Y de ahí viene el nombre Pentecostés, precisamente este día especial. Pentecostés. En realidad yo no sé por qué a veces como iglesia no le damos el valor de lo que esto debe de significar, ya que es una de las fechas más poderosas en la historia de la iglesia. Mientras que la Navidad nos habla que Dios, ¿verdad?, nació y Dios con nosotros, Emmanuel. La Pascua nos habla de que nuestro Señor Jesús venció a la muerte. Pero Pentecostés, igual de importante, nos habla que Dios habita en nosotros, y eso es una grande bendición. Este día marcó el nacimiento oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es como empieza una nueva etapa en la cual la iglesia tiene una función que cumplir. No como una institución humana, sino como un organismo vivo, capacitado y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces hoy día muchos creyentes celebran la Navidad y no tiene nada de malo. Recordamos también la Semana Santa, pero a veces nos ha fallado comprender la dimensión espiritual del Pentecostés, lo que debe de significar para nosotros, como si fuera opcional o algo reservado para unos pocos, pero en realidad es algo que todos debemos de saber, debemos conocer, debemos de recordar y más que nada debemos de vivir. Por lo cierto es que sin Pentecostés no hay poder, no hay dirección, no hay fruto, no hay un avance genuino en la vida cristiana. Y hoy vamos a profundizar lo que esto significa o debe de significar para nosotros como creyentes, lo que ocurrió en ese día. Conoceremos algunos principios y aprenderemos cómo aplicarlo a nuestra vida hoy. El tema de hoy le he titulado Pentecostés más que una fiesta. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice la escritura de la siguiente manera: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero explicar, tal vez hay personas que son muy nuevas, que probablemente no están muy familiarizados con el término Pentecostés. Pero hoy quiero hablar sobre la fiesta del Pentecostés, ya que este texto que acabamos de leer de Hechos capítulo número 2 nos sitúa en Jerusalén, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pentecostés era una fiesta judía, o es una fiesta judía, también conocida como la fiesta de las semanas o el Shabbat. Era una de las 3 fiestas principales de los judíos, donde todos los varones tenían que acudir a Jerusalén a celebrarla. ¿Qué implicaba el Pentecostés? Bueno, era una fiesta agrícola, una celebración de las primicias de la cosecha de trigo, pero con el tiempo también se convirtió en una conmemoración de la entrega de la ley en el monte Sinaí a Moisés. En este contexto de fiesta, en este contexto también de presencia judía internacional en Jerusalén, nuestro Señor Jesús había prometido algo diferente. No lo dijo con exactitud que sería en esta fiesta, pero previamente el Señor había dado una promesa a sus discípulos. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente, conocidísimo versículo. Y el Señor les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que los discípulos, obedeciendo a su maestro, se encontraban reunidos en Jerusalén, en un lugar, en un aposento alto,
buscando de Dios, esperando en Él. Y en ese contexto de fiesta judía llamada Pentecostés, es donde Dios respondió y cumplió esta promesa que previamente había dicho, con un viento recio, con fuego, con lenguas y con un poder sobrenatural. El mismo Dios que descendió en el Sinaí con fuego para entregar la ley, ahora está descendiendo para escribir su ley, y no en la piedra, sino para escribir su ley en los corazones por medio del Espíritu Santo. Qué importante es que Pentecostés, también llamada fiesta para ofrecer las primicias, qué importante es que en el día de las primicias también Dios produce los inicios de la iglesia, y esa primer manifestación del Espíritu Santo como primicias de lo que vendría a ser para la iglesia. Eso es Pentecostés. Pentecostés, entonces, para los judíos es una fiesta importante. Para los cristianos es el inicio de una etapa donde Dios, ahora, fíjese bien, en el Antiguo Testamento un Dios Padre, sí, pero lejano estaba Dios, y el pueblo estaba tan cercano como ofrecer sacrificios, como ofrecer holocaustos, como estar haciendo cosas según la ley. Pero cuando viene el Señor Jesús, alguien recuerda la predicación del Señor Jesús y les dijo: el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Es decir, Dios, que se veía distante y podíamos llegar a través de sacrificios, ahora estaba cercano en la persona de Jesús. Pero ahora en Pentecostés pasa algo maravilloso. Dios ya no está distante, es más, Dios ya no está cercano. Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esta es la magnitud de lo que implica el Pentecostés para la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana, nosotros los que hemos creído, tenemos que gozarnos y dar gloria a Dios por esta bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahora ya vimos lo que implica o lo que debe de significar para nosotros el Pentecostés. Pero en segundo lugar, quiero hablar algunos principios bíblicos, algo que se suscitó, que deben de marcar de alguna manera la vida de los creyentes hoy día. De este evento del Pentecostés podemos extraer varios principios fundamentales. El primer principio es que Dios responde a la unidad y a la oración persistente. Porque dice el texto que estaban los discípulos, bueno, y a otras personas, había 120 personas, y estaban ahí en un aposento alto. ¿Y cuál era la característica? Bueno, estaban todos juntos, pero también estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. No había divisiones, para este momento no había egos. Lo que había era un clamor. La unidad siempre será clave en el mover del Espíritu Santo. Y nosotros que somos llamados a cohabitar como iglesia, como creyentes, a converger en una comunidad cristiana como la nuestra, tenemos también un llamado a caminar en unidad. Aunque seamos diferentes, aunque tengamos diferentes formas de pensar, tal vez diferentes edades o diferentes condiciones sociales, todos somos llamados a caminar en unidad. Seamos parte y promotores de la unidad, porque donde hay unidad es la pista de aterrizaje para que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros. Segundo principio, el Espíritu Santo no es opcional para la vida cristiana. Y muchos creyentes viven como si el Espíritu Santo fuera un complemento, una experiencia secundaria, o incluso un lujo espiritual reservado para los más espirituales. Pero no, el testimonio bíblico es contundente. El Espíritu Santo es indispensable para la iglesia, para que la iglesia camine en la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, no sugirió que esperaran o que tuvieran la presencia del Espíritu Santo. Él ordenó. Y si vamos a Lucas 24:49, Él dice de la siguiente manera: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjese bien, lo que el Señor les dijo a sus discípulos fue: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan a todo el mundo, prediquen, compartan, hagan discípulos, hagan la labor o la función que yo hice hasta este momento. Pero les puso una cláusula: hagan todo eso, pero no lo hagan todavía, hasta que sean llenos del poder, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Por lo tanto, quédense en Jerusalén hasta que llegue este momento.
Ahí podemos entonces notar la importancia de que la iglesia no puede hacer, por muy importante que sea su misión, no lo puede hacer o no lo debe hacer sin estar previamente lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Porque la vida cristiana sin el Espíritu es como un carro sin motor. Un carro, por muy bonito que éste se vea, ¿verdad? Por muy bonito que esté, por muy arregladito, muy lavadito, pero si un vehículo no tiene un motor, entonces ese vehículo, por muy bonito que esté, no va a avanzar. Así la iglesia, si no tiene el poder del Espíritu Santo. Tercer principio: Dios es el Dios de lo repentino. Tal como lo dijo que sería su segunda venida, de la misma manera, el Señor Jesús había dicho que, ¿verdad?, Él vendría a través del Espíritu Santo. No dijo el cómo y no dijo el cuándo. Y así fue, tal como lo vimos en el relato inicial, en el versículo 1. Dice, y de repente, cuando ellos estaban unánimes y juntos, dice que de repente vino del cielo un estruendo. Aunque los discípulos llevaban días esperando, este mover se dio de una manera súbita. La clave para nosotros entonces es estar listos y expectantes. ¿Cómo usted viene al culto el día de hoy o a cada vez que usted viene a un culto, a un servicio? Tenemos que estar expectantes, que el Señor puede hablar a mi vida, que el Señor puede hacer, de qué manera el Señor va a tocar mi corazón, de qué manera el Señor me va a dar algo para que yo pueda ser también promotor de lo que Él está haciendo en mi vida, una asignación que pudiera yo recibir. Tenemos que venir siempre con una expectativa, porque Dios puede cambiar una vida en un momento. Cuarto, el Espíritu da dones sobrenaturales. Y cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, dice la Biblia, y lo leímos, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Este fenómeno no fue una estrategia evangelística ni un acto emocional sin sentido. Fue en primer lugar una señal sobrenatural de que el Espíritu Santo estaba habilitando a la iglesia para llevar el mensaje de salvación más allá de su contexto y cultura. Porque aunque no fueron balbuceos en esta ocasión, lo que ellos empezaron fue a hablar otros idiomas. El hablar en lenguas, en este caso específico, eran para algunos de los que estaban ahí presentes idiomas humanos comprensibles, para peregrinos que estaban ahí en Pentecostés, como lo habíamos dicho, gente que venía de muchas partes a celebrar la fiesta. ¿Quiénes eran? Principalmente varones que venían a celebrar a Jerusalén. Entonces, en un solo acto, Dios estaba diciendo: mi mensaje es para todos los pueblos, para todas las razas, para todas las lenguas. Y fue una manera momentánea de revertir lo que había pasado en la Torre de Babel de Génesis 11, donde el lenguaje dividió a la humanidad. En Pentecostés, el lenguaje del Espíritu comenzó a unir a los ahí presentes. Pero más allá de las lenguas, el Espíritu Santo vino a traer dones sobrenaturales, tal como lo menciona 1 Corintios 12. Entre algunos que cita, palabra de sabiduría, profecía, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros, entre muchos otros más. Estos dones no son reliquias del pasado, son herramientas actuales para una iglesia viva y para que la iglesia no solamente esté viva, sino también esté activa. Una iglesia sin los dones está limitada a sus propias capacidades humanas, pero una iglesia con los dones del Espíritu tiene recursos divinos que pueden ser capaces de transformar vidas. En mi capacidad humana, como ser humano, yo puedo dar un buen mensaje, puedo preparar una buena predicación, puedo tal vez hacer que las mentes pudieran recibir información nueva, o por qué no, influir tal vez un poco en la forma de pensar. Y eso es lo que yo puedo hacer como ser humano, tal vez, si me preparo bien. Pero este mismo mensaje, Dios lo que hace es que el Espíritu Santo empieza a hablar personalmente, y aunque es el mismo mensaje, puede estar hablando de una manera diferente, particular, especial a cada uno, de modo que eso es algo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y no solamente eso, no solamente habla, sino también transforma nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo dice en 1 Corintios 14:1, seguid al amor, y mire, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Quinto principio, el fuego que también vemos ahí, es un símbolo de purificación, de pasión y de poder. El fuego que descendió ahí no era un fuego destructivo, sino un fuego habilitador. Este fuego lo que produce es una purificación a nuestras vidas. Enciende y equipa para su propósito. Uno de los elementos más llamativos del día del Pentecostés es que a los que estaban ahí reunidos se les aparecieron como pequeñas llamas o lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los creyentes. Este no era un fuego destructivo, como lo he mencionado, como el de Sodoma, ni un fuego literal como el del altar. Era un fuego espiritual que purifica, que enciende, que empodera. El fuego en la Biblia es un símbolo de juicio y de purificación. Si vemos Isaías capítulo 6, un carbón encendido tocó los labios del profeta y el resultado que se dio es que purificó sus labios. El fuego también representa fervor. Jeremías lo dijo en Jeremías 29 cuando dice: su palabra fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. El Espíritu enciende un deseo profundo por la presencia de Dios. Cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay un deseo de orar, de buscar su presencia. Hay un deseo por la oración, un deseo por la palabra, un deseo por alcanzar a otros. Por eso cuando una iglesia está letargada, más que dormida, es que es una iglesia que ha dejado de buscar esa conexión con Dios a través de su Espíritu Santo. Donde hay fuego del Espíritu, definitivamente tiene que haber pasión por Dios. Por eso donde hay frialdad, lo que hace falta es una llenura. El fuego empodera. Moisés, por ejemplo, vio una zarza de fuego que no se consumía, y ese era el símbolo del poder divino que no agota. El Espíritu Santo no solo nos purifica, sino el Espíritu Santo nos llena de pasión y también nos capacita para cumplir la misión. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí se van a quedar muy padres. Aquí nos vamos a quedar orando todo el día. No, espérenme. Van a ser llenos del Espíritu Santo y va a haber una consecuencia, va a haber una segunda parte. ¿Y cuál es esa reacción? Bueno, van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy pareciera que muchos queremos la presencia del Espíritu Santo para satisfacernos, pero la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo va de la mano con cumplir su voluntad, con darnos una asignación, con purificar nuestras vidas, pero también hacernos portadores del mensaje. Entonces el poder del Espíritu Santo no es poder para ser famosos, sino es poder para ser sus testigos. No es un poder emocional, que igual las emociones no necesariamente son malas, pero es más que un poder emocional, es un poder espiritual. Entonces una iglesia con fuego no teme, una iglesia con fuego no se esconde, una iglesia con fuego no retrocede, una iglesia con fuego avanza en la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos permita ser una iglesia de fuego, una iglesia llena de poder, una iglesia que caminemos en obediencia, una iglesia que estemos dispuestos no a caer en las nuevas modas, sino a hacer y cumplir la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que me gustaría hablar a continuación de la aplicación para la vida actual. ¿Qué debe de representar Pentecostés para nosotros hoy? Vivimos tiempos donde hay mucha información. Qué maravilla, tenemos tantos recursos a nuestro alcance. Seguramente hoy todos traemos una Biblia. Y dirán, bueno, pues estamos en la iglesia, pero a cualquier lado que vamos traemos una Biblia. ¿En dónde la traemos? Normalmente, pues en nuestro celular. Todos traemos una Biblia. O todos tenemos acceso a una Biblia. Tenemos acceso a información a través de los medios digitales como YouTube y muchas otras más. Tenemos tanta información. Lo triste es que habiendo tanta información, el problema es que hay poca transformación. Muchas iglesias llenas de programas, pero con poco poder. Por eso Pentecostés nos recuerda que la iglesia no puede caminar sin el poder del Espíritu Santo.
Y así como los discípulos necesitaron al Espíritu para comenzar su ministerio, nosotros lo necesitamos para vivir cada día de manera efectiva, pero también para vivir en victoria. La Biblia nunca nos ha dicho que no va a haber problemas. La Biblia nunca nos ha dicho que no va a haber adversidades. Pero cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, verá que más que adversidades grandes, tendremos victorias grandes. Porque del tamaño de la lucha, de ese tamaño será nuestra victoria. Amén. Imagínese, por ejemplo, que yo me agarro a golpes con un niño de 5 años. Y yo llego y le presumo, oiga, me peleé con unos guantes de box con un niño de 5 años y le gané. Todos dirán, ¡ay, qué aprovechado!, ¿verdad? Pero si de repente, bueno, ¿qué me hizo el niño de 5 años? Ni un moretón, ni un rasguño. Pero si yo me pongo en un ring con el Canelo Álvarez, imagínese. Y de repente me empieza a dar unos buenos, uno a izquierda, un gancho al hígado, y de repente yo le ataco uno por ahí y otro por allá, y cuando menos pienso le doy uno y él cae derribado. Y yo termino todo moretoneado, ¿verdad? Yo termino todo cansado, todo abatido, pero al final de cuentas les digo, hermanos, ¿qué creen? Acabo de luchar y vencí al Canelo Álvarez. Aunque quedé todo hecho garras, ¿verdad? Todo triturado, pero al fin de pie. Nunca se comparará una victoria de vencer al Canelo Álvarez que a un niño de 5 años. Del tamaño de las luchas, siempre será el tamaño de las victorias. ¿Cuántos dicen amén? Por muy grande que sea su lucha, lo que usted necesita buscar es la presencia del Espíritu Santo en su vida, para que Él le levante, para que Él sea esa agua que le dé cuando usted parece que ya tiene mucha sed y que no puede continuar, para que le dé nuevas fuerzas, de modo que pueda seguir persistiendo. Y de este tamaño entonces podemos decir que el Espíritu Santo no nos hace efectivos, sino nos hace victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. No importa si tenemos mucho o poco tiempo en el camino del Señor. Probablemente aquí haya personas que están por primera vez. Probablemente en el radio nos están escuchando personas por primera vez. No importa, esto no es por el años o el tiempo que tengamos en el Evangelio, sino es porque simple y sencillamente, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestro ser para hacer una transformación en nuestras vidas. No importa si somos líderes o no, somos pastores o no, si somos jóvenes o somos nuevos creyentes, el Espíritu Santo es para todo aquel que busca al Señor y cree. Pero ahí está la diferencia. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que vivir en sintonía con Él y tenemos que tener también disciplina de hábitos espirituales para buscarlo. Es por eso que por todo lo que hemos visto hasta aquí, me gustaría darle 4 consejos. 4 consejos para andar en Pentecostés. Para que el Pentecostés sea una fiesta diaria, una celebración diaria en nuestra vida personal. Consejo número 1, busque la llenura del Espíritu Santo diariamente. Diariamente. Que no sea algo que ocurrió una vez. Efesios 5:18 dice a manera de una indicación, y lo dice así: sed llenos del Espíritu. Muchas personas dicen, bueno, yo voy cada domingo a la iglesia y qué bueno. Usted venga a la iglesia cada domingo, usted venga a los estudios de media semana, usted vaya a las reuniones, si hay una reunión de casa, si hay alguna reunión de cualquier índole, algún congreso, algún campamento, busque. Pero aun cuando tenga todas estas búsquedas, ¿verdad? Busque a Dios personalmente cada día. La manera de buscar la llenura de Dios es practicando las disciplinas espirituales constantemente, y estas nunca pasan de moda. ¿Cuáles son? Leer la palabra. ¿Cuáles son? Orar, congregarse, ayunar periódicamente. De esta manera nosotros podemos estar con una vida rendida y conectada continuamente con Él. Por tal motivo, buscar la llenura del Espíritu Santo producirá un Pentecostés cada día. ¿Cuántos están listos? Amén, hermanos. Segundo, ore con otros creyentes en unidad. Aunque Dios nos puede bendecir solos, seguramente muchos hemos tenido experiencias solos.
Yo una de las experiencias que más tengo, a mí no son en la oración. Mis experiencias más bonitas que yo tengo o he tenido son en el estudio de la palabra. A veces mi esposa me ha sorprendido que estoy preparando un estudio, estoy preparando una predicación y luego me encuentra ahí llorando. ¿Por qué? Pues porque el Señor habla a mi corazón, ahí en la búsqueda, en la lectura, cuando estoy preparando algún tema, y ahí el Señor está tocando mi vida, porque el Señor nos toca. Seguramente el Señor lo ha tocado mientras usted ora, mientras usted alaba, mientras usted está delante de Él. Seguramente lo ha hecho. Pero hermanos, Dios también nos ha dado un mandato a estar en unidad. Hoy en día hay muchas personas que dicen Dios y yo y ya, o yo y mi relación con Dios, y qué bueno, eso es una parte de la vida cristiana. Pero también Dios nos llamó a estar en unidad, aún con todos los defectos que pueda tener la iglesia, aún con todos los defectos que puedan tener otros creyentes, porque cuando hay unidad, cuando nos juntamos, algo sucede, como en ese día que había 120 reunidos, unánimes y juntos, y Dios se manifestó con poder. El día de ayer que estuvimos en un evento a nivel ciudad, la verdad, qué maravilla, hermanos. No éramos 120, éramos como 20,000, y de repente todos glorificando al Señor. Yo no me imagino, no nos imaginamos lo que está sucediendo en los aires espirituales. Seguramente algo, hermanos, un humo, ¿verdad? Que ha de subir como una alabanza, como una adoración delante de Dios. Ahí estábamos, siendo parte. Siempre que haya una convocatoria, usted vaya, acuda. Cuando hay un culto cada domingo, nosotros cuando convocamos a reuniones de oración, agéndelas como algo prioritario para que usted pueda ver cómo el Señor, ¿verdad?, obra en la unidad. Entonces no subestime jamás el poder de Dios en las reuniones colectivas o corporativas, las reuniones de oración. La unidad crea un ambiente donde el cielo se manifiesta. Tercero, deje que el Espíritu le use con libertad. La Biblia nos da una indicación, y esta indicación es: no apaguen al Espíritu. Si Él quiere usar los dones que nos ha dado, que las use. Dispongamos nuestra vida, nuestros dones espirituales, nuestros talentos naturales para que Él los use. Él puede usar su voz, Él puede usar sus manos. Permita que Dios fluya a través de usted. El mundo no necesita cristianos que sean más parecidos al mundo, y eso es lo que está pasando. En lugar de que el mundo esté viniendo a ser diferente, al ver a la iglesia cristiana a veces quiere ser como el mundo. No, hermanos, el mundo necesita cristianos llenos de fuego de Dios, no solo cristianos llenos de información bíblica. El día de ayer que estuvimos en este evento impresionante, hermanos, si algo me llenó de gozo, es que en el escenario no había artistas, en el escenario había adoradores. Y que toda la gloria se la rendían al Señor, y aun cuando tenían delante de ellos 20,000 personas, y que si decía el cantante, ¿verdad?, decía levanten las manos, todos la levantaban, hínquense, todos se hincaban, griten, todos gritaban. Aun con toda esa respuesta de la gente, yo lo percibí así, no sé ustedes, pero ellos nunca se dieron la gloria. Al contrario, siempre dijeron: si algo es por Dios. Si algo somos, es por Dios. Y dieron testimonio de su llamado. Por eso el mundo es lo que necesita. El mundo necesita cristianos llenos de fuego de Dios. Y cuarto consejo: viva en santidad y en obediencia. Porque el Espíritu Santo, ¿qué cree? Es santo. ¿Cómo va a habitar el Espíritu Santo en un vaso sucio? No puede habitar en corazones contaminados. Si hay pecado, confiéselo. Si hay alguna amargura, suéltela. Si hay alguna cosa que nos frena, alguna tristeza, algún dolor, algún asunto no resuelto, cualquier cosa que ponga una limitación, o sea, un peso que no nos permite avanzar, despojémonos de todo ello. Si hay alguna cuestión de pecado, ¿sabe cómo se resuelve el problema del pecado? Con arrepentimiento. Arrepintiéndonos de todo corazón.
pidiendo que el Señor, a través de su sangre preciosa en la cruz, vertida en la cruz, limpie nuestro pecado. Gloria a Dios por ello, amén, hermanos. Pero hay veces que no nos frena necesariamente el pecado, sino errores. ¿Cuántos hemos tenido errores? Yo creo que muchos de nosotros. Y el error, aunque no necesariamente es un pecado, puede ser un peso. Por eso la Biblia dice que nos despojemos de todo el peso y también dice que nos despojemos del pecado. ¿Cuál es el peso? Puede ser, no lo sé, algún error que cometimos que nos produce culpa, algún error que nos atormenta, alguna mala decisión que hayamos tomado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renuncia. Al pecado se resuelve con arrepentimiento, los errores con renuncia. Yo renuncio a todo sentimiento de culpa en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo sentimiento que me ata. Yo renuncio a todo error porque recibo el perdón. Yo sé que soy un hombre que puede cometer errores, pero también puede recibir restauración de Dios. Por lo tanto, todo pecado y todo peso tenemos que despojarnos para poder caminar con libertad en el Señor. Vivir en santidad y en obediencias, porque la santidad abre la puerta para el mover de Dios en su vida, en mi vida. Y cuando nos juntamos todos, hermanos, imagínense una reunión con tanta gente llena del mover de Dios. Esto no puede ser un culto igual. Amén, hermanos, llenos de la presencia del Señor. Quiero concluir en esta hora diciendo que, bueno, Pentecostés es una fiesta judía. Pentecostés puede ser eso, solo una celebración y recordar algo bueno, que no necesariamente es algo malo, ¿verdad? Pero Pentecostés para nosotros es más que una fecha, es más que un acontecimiento, no es una simple festividad religiosa. Para nosotros, Pentecostés es una invitación actual a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Pentecostés es el recordatorio de que no estamos solos, de que Dios no solamente quiere salvarnos, sino también quiere llenarnos, guiarnos y empoderarnos. La iglesia que nació en Pentecostés fue una iglesia que no fue tímida ni apagada. Esa iglesia fue una iglesia valiente, poderosa y que transformó al mundo conocido de ese tiempo y que aún seguimos nosotros disfrutando de esa herencia. Esa misma llama sigue encendida hoy para todo aquel que anhela más de Dios. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a vivir un Pentecostés personal? Independientemente de cuál sea el día o la fecha. ¿Está usted dispuesto o anhela vivir un Pentecostés personal? Dios está buscando corazones dispuestos, vidas que clamen: ven, Espíritu Santo, llena mi vida otra vez. Póngase de pie, por favor.